refutar si y en qué medida se cumplen una o varias de las hipótesis formuladas para conformar una posterior ley, id est, una proposición compacta que afirma de forma matemática o lingüística una relación constante entre dos o más variables, factores, eventos u objetos, o teoría, id est, un cuerpo de conceptos, leyes e hipótesis obtenidas a partir de la observación y experimentación que explican de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva uno o varios fenómenos. A modo de ilustración, podríamos destacar el famoso experimento de la refracción de la luz blanca confeccionado por Isaac Newton. Al hacer pasar la luz que entraba por un agujero de una ventana a través de un prisma, el físico inglés consiguió reflejar en la pared un espectro multicromático. Gracias a esta idea tan original, él demostró que la luz blanca es en realidad una combinación de los colores del espectro visible, y no un color puro que produce el resto cuando se le aplica algún tipo de modificación. Aún así, el proceso experimental no siempre se da conforme a los planes previamente establecidos. Un gran porcentaje de hallazgos científicos albergan un gran componente de casualidad. Verbigracia, el descubrimiento occidental de la penicilina por el médico escocés Alexander Fleming se dio cuando el moho que proliferó en su placa de Petri mientras él estaba de vacaciones mató a las bacterias estafilococo. Y las irregularidades registradas en la órbita de Urano por Urbain Le Verrier constituyeron un indicio que le llevó a confirmar la existencia del planeta Neptuno. En cuarto lugar, la medición consiste en la cuantificación de los atributos o cualidades de un fenómeno u objeto de estudio estableciendo una unidad de medida como referencia. A partir del siglo XVIII, los desarrollos progresaron hacia estándares unificados y ampliamente aceptados que dieron lugar al Sistema Internacional de Unidades. Las 7 unidades básicas son una combinación matemática de las medidas físicas: segundo, metro, kilogramo, amperio, kelvin, mol y candela. Algunos instrumentos empleados en la medición son los termómetros, los espectroscopios, los voltímetros e incluso los aceleradores de partículas. Sin embargo, las mediciones pueden tener múltiples niveles que incluirían escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón en ciencias formales como la estadística y en ciencias empíricas como la psicología. Un singular ejemplo de esta fase sería la medición del radio de la Tierra realizada por el matemático griego Erastóstenes en la Antigüedad clásica. El polímata diseñó un método para calcular el diámetro de la esfera terrestre con solo 2 datos: el ángulo de incidencia del Sol en Alejandría durante el solsticio de verano, el cual es el mismo que la sección de circunferencia que define esta ciudad con Siena, y la distancia entre ambas ciudades. Producto de esta combinación tan atractiva, es muy común que multitud de personas se tomen la licencia de proclamar por doquier que las verdades científicas son garantes perfectos, irrefutables, inequívocos y permanentes de la realidad, sin tan siquiera poner en tela de juicio qué quieren decir exactamente con realidad. Nada más escuchar las palabras mágicas "está científicamente probado" al término de un anuncio de televisión, nos da la impresión de que, a partir de entonces, poner el cerebro en modo off sin renunciar a un mísero ápice de nuestra capacidad crítica está permitido. No, la ciencia no es comparable a un castillo de conocimiento verdadero e inmutable. Más bien, se asemejaría más a un circo itinerante, pues tanto las distintas teorías científicas como los enfoques metodológicos se encuentran en constante cambio, y en suma, están sujetas a todo tipo de críticas y objeciones. En quinto lugar, la falsabilidad, falsación o refutabilidad empírica consiste en la propiedad que tiene una hipótesis, tesis o teoría para ser refutada, a saber, de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Es aquí donde me corresponde presentar a uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, Karl Popper. En síntesis,
El falsacionismo popperiano es una teoría sobre el método científico basada en la concepción de la ciencia como un sistema de conjeturas y refutaciones. De acuerdo, ¿qué quiere decir esto? Según este enfoque, una hipótesis o teoría científica es un enunciado de carácter universal cuya verdad no puede demostrarse, porque ninguna serie limitada de observaciones junto con su respectivo procedimiento inductivo puede establecer la confirmación de una hipótesis. Llevando a sus últimas consecuencias la crítica esbozada por el filósofo escocés David Hume, Popper justificó que la inducción no es más que una ficción. Dado que no hay ningún conocimiento estrictamente irrefutable, las conjeturas no pueden ser inferidas de enunciados observacionales, sino que se deducen o extraen desde un horizonte de expectativas. No obstante, su falsedad sí podría determinarse mediante el escrutinio, la refutación y la revisión de la comunidad científica. Por un lado, las deducciones y demostraciones de las ciencias formales generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por varios axiomas y reglas de inferencia. Por otro lado, la verificación en las ciencias empíricas no es posible, pues lo máximo a lo que se podría aspirar es a la no refutabilidad. Un ejemplo muy simple de falsación podría ser el siguiente. Frente a la hipótesis «todos los cisnes son blancos», bastaría encontrar un único ejemplar de otro color como contraejemplo para demostrar su falsedad. Análogamente, hubo un tiempo en el que se pensaba que el huevo subía el colesterol y que la grasa era el principal causante del aumento de peso, pero los estudios más vanguardistas ya han desmentido y puntualizado tales afirmaciones. Claro, este es un problema fundamental del estatus de la ciencia. ¿Qué es un raciocinio experimental sobre hechos o existencia dado un número finito de observaciones? Con arreglo a lo mencionado, el profesor austriaco introdujo la noción de corroboración como un indicador de supervivencia de una teoría o hipótesis a exámenes anteriores, sin implicar con ello que esta medida sea equivalente a la probabilidad de que aquellas sean ciertas. Con todo, el mismo Popper era consciente de las limitaciones de la falsabilidad estricta en contraste con la práctica. Su argumento teórico contradice la realidad de la construcción de la ciencia, ya que las teorías no suelen derrumbarse por una sola réplica o un experimento crucial que las contradiga. Normalmente, se recurre a aceptar anomalías o se generan hipótesis ad hoc a medida que se construyen nuevos conocimientos. Eso sí, la implementación de este procedimiento fue francamente útil para sortear las limitaciones y problemáticas que suponen otras narrativas filosóficas del pasado y, en última instancia, empezar a demarcar la producción científica de los enunciados pseudocientíficos y acientíficos. En esto se basa precisamente el denominado principio dialéctico. Entre todas las maneras de representar la realidad, la más dialéctica es la que más se arriesga a entrar en conflicto con ella. En la ciencia, la dialéctica entre teoría y experiencia, entre conocimiento y realidad, entre saber y ocurrir, genera dos tipos de paradojas. Por un lado, las paradojas de contradicción, esto es, la experiencia sugiere A y la teoría no A. Por otro lado, las paradojas de incompletitud, esto es, la experiencia sugiere A y la teoría no sugiere ni A ni no A. En virtud de este principio, la ciencia tiende a ser coherente y completa, mas la verdad científica está necesariamente sujeta al cambio. Sí, voy a proporcionar una serie de ejemplos prácticos para desarrollar mejor este punto. La proposición «mañana lloverá o no lloverá a las 6 en punto en Madrid» es tautológica, o sea, absolutamente verdadera, ya que alguna de las dos cosas efectivamente ocurrirá. Empero, ¿es acaso una verdad científica? Pues no, porque no se arriesga a ser desmentida.
Por su parte, algunos campos como la astrología, el psicoanálisis o el creacionismo son considerados pseudociencias por Carl debido a la metafísica especulativa de su argumentario y, sobre todo, la imposibilidad de comprobarse empíricamente. Todo sea dicho, el falsacionismo es de por sí insuficiente para resolver todas las cuestiones concernientes al problema de la demarcación. En sexto lugar, la reproductibilidad consiste en la propiedad de los ensayos o experimentos para ser replicados por otros integrantes de la comunidad científica en busca de resultados más consistentes o, en su defecto, posibles anomalías. En este sentido, dicha recreación debe ser lo más exacta posible, aunque no por ello idéntica estrictamente hablando. Verbigracia, un estudio llevado a cabo en España, vinculó la adherencia a la dieta mediterránea con un menor riesgo cardiovascular y, con miras a comprobar sus conclusiones, se reprodujo en países como Estados Unidos y Australia con resultados consistentes. Seguramente hayas oído hablar de otras recreaciones bastante conocidas en el mundo de la ciencia. Los nuevos estudios del genoma humano ampliaron los hallazgos del proyecto original. Los experimentos de la doble rendija han cumplido las predicciones de la física cuántica con distintos tipos de partículas, y las investigaciones de la vacuna contra la influenza corroboraron su eficacia en diferentes poblaciones. En años más recientes, fracasos reiterados en la reproducción de experimentos han dado lugar a una crisis de replicación en algunas ciencias como la medicina, la biología, la astronomía, la economía o la psicología. En séptimo lugar, la revisión por pares consiste en una evaluación coordinada donde los resultados y conclusiones de una determinada investigación, ya sean sus escritos o labor experimental, son sometidas a escrutinio por parte de un grupo de especialistas. En relación con esta etapa, sería pertinente señalar el requisito de imparcialidad y credibilidad. Los expertos que habrían de evaluar la investigación no podrán a su vez estar trabajando en ella. Claro, es evidente que asegurar la calidad, rigurosidad y objetividad del trabajo en cuestión requiere que sean unos miembros externos al grupo los que sometan aquel a un posterior examen. Esta revisión funciona como una autorregulación tanto de la ciencia como de su comunidad, aunque no es una práctica libre de errores. Y en octavo y último lugar, la publicación es el medio o canal que posibilita la comunicación entre la comunidad científica en pos de mantener un flujo constante de información al respecto de hallazgos significativos o trascendentes que puedan suscitarse en las distintas disciplinas científicas. Por descontado, el hecho de publicar un artículo no significa que su contenido ya no pueda volver a evaluarse, que no tenga sentido ejercer un debate en torno al mismo, ni muchísimo menos que conste como un conocimiento absoluto e inamovible. El formato de publicación ha ido cambiando con el transcurso temporal, desde el tratado en las épocas de Galileo y Newton hasta artículos científicos y revistas especializadas en la actualidad. Como paso extra, podríamos mencionar a la divulgación científica, un ejercicio que busca acercar los hallazgos de la ciencia a un público más amplio y no especializado de manera entretenida e interesante para hacerla más accesible dentro de la cultura. A modo de recapitulación, ofreceré un caso completo explicando fase por fase. El descubrimiento de la estructura del ADN entre los años 1944 y 1953.